Hola Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas Aquí noches. A mi ladito, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Hola Ramón Besa, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy bien, buenas noches a todos. Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel? Tranquila, con trabajo, una semana. Yo sé que climáticamente la cosa está muy mal, pero a mí como gallego no me importa mucho. En casa, salidas las justas y por trabajo, o sea que moderadamente feliz. Bien. ¿Y tú, Ramón? Sí, también trabajando bastante por muchas cuestiones, sobre todo la sección, y también preparando cosas porque va a empezar el lunes la campaña electoral en el Barça, que va a ser corta. Porque el día 15 ya salen las elecciones, pero bueno, hay que mirar qué hacemos, cómo lo hacemos, qué criterio tenemos, y bueno, eso conlleva pues toda una pequeña infraestructura y hemos estado dándole vueltas a eso. Bueno, es noticia del día de hoy, el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Real Madrid, lo siento Manuel, pero ya sabes que lo mira desde casa, pero tenemos un Atlético de Madrid-Barcelona y un Derbi Vasco, un Atlético y Real Sociedad. Me han quedado semifinales atractivas. Son muy atractivas, sí. El único problema es lo de siempre, ¿no? Bueno, la saturación, al haber tanto un calendario tan cargado, al final se repiten muchos partidos. Lo vamos a ver en la Champions con el Benfica y el Derbi Vasco, que lo acabamos de ver hace... Bueno, y de hecho, la eliminatoria del Atlético de Madrid de esta semana contra el Betis, este fin de semana se enfrentan en Liga. Sí, o sea sí, sí. Sé que son cosas del azar, pero la verdad es que desluce un poco, ¿no? Al final tantos partidos seguidos. Yo recuerdo aquellos Madrid-Barça que hubo como muchísimos hace ya años. Pero es muy atractivo, son eliminatorias muy sexys de ver, ¿no? Por un Atlético Barça siempre es un partido que suele garantizar bastante espectáculo y bastantes goles, y el Derbi Vasco no hace falta que garantice nada porque ya solo con la electricidad que produce el choque de dos rivales históricos levanta todo el país para verlo, ¿no? Sí, que además hay cuentas pendientes porque se enfrentaron en la final de Copa hace relativamente poco. La pena de ese partido que fue a puerta cerrada porque veníamos justo del tema de la pandemia, pero evidentemente uno lo tiene en la memoria cuando afronta este tipo de eliminatoria. Ramón, ¿a ti qué te parece? Bueno, bien, me parece las fechas es lo más sorprendente porque ahora tienes una semifinal y la otra no se juega hasta dentro de un mes. Sí, tal cual. Lo cual también es raro con esos calendarios que hay. Luego, pues bueno, curiosamente es el campeón contra tres equipos que les va la temporada, por decirlo de alguna forma. El Atlético de Madrid, si tiene alguna prioridad, objetivo, ese puede ser la Copa, y tanto el Athletic Club como la Real, si pueden ganar un trofeo, es la Copa. Por lo tanto, digamos de que aunque pueda parecer que el Barça es favorito por ser líder de la Liga y por ser el campeón de Copa, los otros tres en esos partidos tienen depositadas muchas expectativas de la temporada, lo cual les convierte en grandes rivales. Por tanto, no sé, estoy bastante pendiente de la recuperación del Athletic Club después de su triunfo en Valencia. Veremos hasta la recuperación de los Williams. Eso también tiene sus consecuencias de cara al Mundial y la selección. La Real Sociedad sí confirma ese excelente momento de forma que está viviendo. Bueno, sí, atractivo el Atlético de Madrid con Lookman y los tres fichajes, el de Mendoza quizá todavía porque tenga más minutos. No sé, creo que se ha lesionado Barrios también por un tiempo. No sé qué va a pasar, pero digamos que hay alicientes nuevos para romper la rutina de la Liga o de lo que yo sabes, porque el mercado invernal y la situación de los distintos equipos te invita a pensar de que puede ser una buena competición. Hablabas de la selección española y cómo van a llegar esos jugadores. De hecho, lo hemos tratado con Manu durante la semana y os quería trasladar precisamente eso. ¿Estáis preocupados? Lo digo porque ahora miramos de los jugadores que son importantes o que han sido importantes de la última Eurocopa donde ganamos el título. Nico Williams sigue arrastrando la pubalgia, Carvajal no termina de recuperarse, Rodri está cogiendo ritmo de competición a estas alturas, Mikel Merino lesionado, Laporte recuperándose, Lenormand ni jugando en el Atlético de Madrid, Morata ya sabemos que ha perdido el peso que tenía la selección, Vivian mala temporada con el Athletic, Hausen mala temporada con el Real Madrid, Pedri buena temporada pero ahora mismo lesionado. ¿Os preocupa el estado en el que puedan llegar los nuestros? Preocupa porque es natural, es una preocupación natural de la que queda el consuelo de que otras selecciones estén pasando por lo mismo, porque el calendario está apretado para todo el mundo. Pero te voy a decir algo, no es una selección, a mí no me ha parecido nunca una selección de jugadores, sino de un estilo de juego, de un modo de juego. Quiero decir, cuando hay mecanismos muy interiorizados, cuando la selección tiene convocatorias tan amplias y entrena y trabaja con el balón, sin el balón, haciendo unos determinados movimientos, a veces la sustitución de piezas no es tan importante. Evidentemente hayas dicho nombres que son fundamentales, en cualquier selección se resentiría si no están, ¿no? O sea, pues Hausen en la defensa, Pedri arriba sobre todo es un canalizador del juego y una especie de cerebro organizativo de la ofensiva de la selección. Claro que preocupa,
pero no me preocupa en el sentido nos faltan 4 estrellas y este equipo sin estas 4 estrellas se va al carajo. Yo creo que España la idea del fútbol de España está por encima de los nombres, ¿no? Por lo menos hasta ahora, hasta lo que hemos visto ahora. Ramón, ¿tú preocupado o no? Bueno, expectante, digamos que no sé si la palabra es preocupado porque todavía queda mucho. Me preocupa cómo llegarán al final de temporada y cómo afrontarán un mundial, que también hay que tener en cuenta que hay mucho trasiego. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, México, pa' aquí, pa' allá. Yo lo estoy viendo en los clubes como el Madrid o el Barça, que son los que llevan más tralla, empiezan a hablar de cansancios, las exigencias son máximas, porque la gente quiere, pues el Madrid no puede fallar, el Barça no puede fallar, y veo una cierta fatiga en el juego, de que las cosas a veces cuestan un poco más, y toda esa dinámica hace que todo sea más pesaroso. Luego cuando llega a la Champions se te vuelven a cargar las pilas, y cuando llegará al Mundial seguro que también. Coincido con Manuel que quizá es una selección de plantilla, de jugadores más que de nombres. Sí. Pienso ahora, por ejemplo, una figura como Oyarzábal, que los goles que está metiendo, y a veces nos olvidamos de un 9 como es él, ¿no? De que está haciendo una temporada extraordinaria. Teníamos miedo de que sin Rodri pues era muy difícil, y con Zubimendi pues ahora pensamos que a lo mejor el problema lo tiene Rodri para competir con Zubimendi. Es verdad que tanto Nico como Lamine, en el caso de Lamine sí que creo que está en un excelente momento de forma y ha superado la pubalgia. Pienso que con Nico puede pasar exactamente lo mismo. El otro día pues pareció que resurgía, pero son dos jugadores desequilibrantes, sobre todo por su juego punzante por las bandas. Y bueno, no tampoco diría que le vas echando un ojo. Igual el seleccionador y la gente que está con los datos, porque hoy día todo se mide, están más preocupados. Pero yo diría expectante para ver cómo llegan, pero también confiado. No tengo la sensación de vértigo todavía. Bueno, quedan unos meses todavía. Vamos a ver si los nuestros llegan en condiciones a ese Mundial. Manuel, ¿qué piensa el aficionado del Real Madrid cuando ve a Endrick en el Olympique de Lyon? 5 goles en 5 partidos. Bueno, que el Madrid no es el Lyon, en el sentido de que es verdad que es una exigencia y una presión diferente, pero éramos muchos los que a través de la prensa o en el estadio que se reclamaba más su presencia. Ya el año pasado jugó muy poco, ¿no? Sí, no, prácticamente nada. Lo del con gol de Stuttgart tampoco jugó mucho. Sí, entonces yo creo que en cierto modo tú piensas que si Ancelotti y Xabi Alonso no cuentan casi nada con él, pues que los entrenamientos no estará haciéndolo de la forma que les convenza, o que sí, pero que tiene delante a una artillería que no. Pero en esta ocasión, por ejemplo, cuando ya pasó Gonzalo, que le pasó además bien, o sea, es un descubrimiento extraordinario para el Madrid, un tipo de jugador que no se tiene, pero ya dices tú, joder, y este tío nada tampoco, ¿no? De hecho se dudó si se le iba a dar el 9, etcétera. Bien, a los que nos gusta mucho el hype, ¿no? A los que nos gusta mucho la expectativa, ya habíamos visto sus vídeos, queríamos más minutos de este tipo en el Bernabéu, porque además los minutos que hacía eran minutos muy buenos. El año pasado en la Copa del Rey hizo una muy buena Copa del Rey, y en el Bernabéu cuando salía lo hacía bien, joder, y había un hueco en el extremo derecho en el que también desbordaba, etcétera. ¿Qué nos produce? Nostalgia, nos produce un poco de lástima, porque este año yo creo que se pudo haber aprovechado más. No concibo que no vuelva, evidentemente, en cuanto termine la temporada, pero me da rabia, porque el disparo se lo habíamos visto ya en el Madrid, tiene un cañón en la pierna izquierda, pero luego también estaba el forcejeo, la pelea, la lucha, cosas que a mí, claro, es que uno nunca sabe lo que está pasando dentro de un vestuario, ¿no? Pero Xavi exigía eso, ¿no? A los delanteros, que mordiesen, que presionasen, que la defensa empezase arriba, como cualquier entrenador racional, ¿no? Y de ahí, de esa labor se abstuvieron algunos. Pero Endrick en ese sentido peleaba mucho. Creo que le sacaron una roja en algún momento por una entrada o por una disputa. O sea que había nervio, había rabia. No tengo ni puñetera idea de por qué los dos además, cada uno en su lado, es decir, no son entrenadores tampoco muy parejos. Ancelotti y Xavi lo prescindieron de él, pero el tipo, si la reivindicación existe en el campo, y para un delantero existe con goles, y está haciendo, creo que lleva más goles que partidos con el Lyon. Ramón. A mí lo que me gusta de Endrick es esa rebeldía, de que tiene una autoestima. A veces ese tipo de jugadores dices, bueno, alguien le tendría que calmar, pero siempre pienso en el futbolista que confía en él, tiene una fe ciega, y creo que él le anima un espíritu de rebeldía, de demostrar de por qué no han contado con él, y esto es lo que le hace estar especialmente lúcido con Lyon, ¿no? Pienso que a veces esas situaciones van bien tanto para el jugador como para el club de origen, porque así cuando regresan
cuando ya han hecho sus goles, su estadística y han demostrado que pueden competir y pueden jugar. No les viene mal, a veces también puedes echarlo en falta. Bueno, el Madrid ahora creo que tiene problemas con Rodrigo, puede ser que no sé si le va a faltar delanteros o no. Pero siempre me ha fascinado bastante, me ha fascinado esa autoestima que tiene él, de que todas las declaraciones que le he visto siempre se enrabietaba cuando no le ponían. Es un jugador, y luego, claro, cuando tiene oportunidades, pues mete goles, porque en el Madrid no sé qué estadísticas, pero siempre tenía la sensación de que podía ocurrir un remate o un gol, y eso no se tiene. Ya sabemos que a veces nos encaprichamos más de los delanteros que centrocampistas o defensas, pero siempre me pareció un jugador interesante. No sé si para estar en la plantilla del Madrid o no, pero me parece... Bueno, en Brasil yo creo que hay una especie de hambre de futbolistas, porque hace mucho tiempo estamos esperando que Brasil haga algo, ¿no? También viene el Mundial, cuando hablábamos del Mundial, pues estamos viendo, yo qué sé, Vinicius, Rafinha, no sé, hay jugadores de la Premier en todos los sitios de que se están reivindicando, y seguramente él debe pensar de que más allá de lo que pueda ocurrir en el Madrid, debe estar bien por si Ancelotti le llama, porque para Brasil es importante. Es que la única manera que tenía de poder ir al Mundial con Brasil era jugar. Para el Madrid no estaba para el jugador fue la mejor decisión posible de largo. O sea, el Madrid evidentemente parece que se está resintiendo porque no hay ese caudal que le ofrece arriba, pero es verdad que me acabo de dar cuenta que el entrenador que lo tuvo en el ostracismo del Madrid Ancelotti lo tiene de seleccionador en Brasil. Sí, pero que ahora a lo mejor lo ve con otros ojos viendo el rendimiento y dice, oye, mira, pues... Bueno, y tampoco tienes a Mbappé, ni tienes a... Pues yo qué sé, bueno, sí iba a decir, tienes a los otros dos. Sí, a Vinicius y a Rodrigo sí los tienes, o sea que sí. ¿Os gustan los Juegos Olímpicos de Invierno? Empiezan, hoy ha sido la inauguración, ¿lo seguís? ¿No os gusta? Yo jugaba cuando en aquellos ordenadores grandísimos, el Amstrad 464, 64K, al bobsleigh, había un juego que era Winter Games. Sí, hombre, por favor, claro, qué mítico. pues ahí jugaba yo mucho y ese es mi conocimiento de los Juegos de Invierno. Que era a 4 colores, ¿eh? O sea, blanco, rosa, el negro. esquí de fondo, el disparo, terrible, ¿eh? Y no, pero vamos, ignorancia, no se puede entender de todo, no se puede entretener uno ni siquiera con todo, entender no se entiende de nada. El Winter Games, tío, o sea, me acabas de desbloquear un recuerdo tremendo, dándole ahí a los botones tremendo. Ramón, ¿a ti te gusta o no? Bueno, sí, a mí me gusta todo el deporte, lo que pasa que para tener una opinión, como dice Manuel, tienes que andar con cuidado, porque no soy un experto, pero sí que me gustan, y además advierto que por la presencia de atletas y de participantes españoles va a interesar más cada vez más, ¿no? Hay disciplinas nuevas, hay posibilidad de medallas, y esto es lo que anima, porque muchas veces, yo que sé, los Juegos de Invierno te sonaban a muy lejanos, porque tenías que ser un experto, que te gustara mucho determinados, no sé, por ejemplo, a mí me fascinaba ver a Tomba, ¿no? O un esquiador, o Lindsey Vonn, ¿no? Que son, no sé, que son figuras que no te pierdes una de sus pruebas, pero para que tenga además un aliciente del componente de los participantes de catalanes, españoles, andaluces o los que estén representando a España, pues creo que en esta ocasión sí que hay oportunidad incluso de aspirar al podio, aspirar a alguna medalla, y eso hace pues que también sean más atractivos que en otras ocasiones. Luego veremos también la organización, por eso empezó con problemas, creo que no había luz en el curling, otro deporte de estos que el curling, hay gente que dices, bueno, ¿en qué consiste? Me paro un día a ver en qué es esto del curling o no, pues yo que sé, pues esas cosas a veces tal como se ha puesto ahora, porque dicen, no, es que las nuevas modalidades en los nuevos deportes cada vez van a tener más hueco, ahora que por ejemplo estábamos hablando antes en la previa, cuando estábamos hablando de lo que está ocurriendo en el Washington Post, sigo pensando que si han echado a toda la sección o van a echar a todos los periodistas deportivos, igual si te especializas en curling, el señor Bezos te contrata, ¿no? Porque para hablar de NBA, para hablar de fútbol americano, para hablar de, no que sé, de lo que es convencional y sabido ya no interesa, pues no sé, bueno, tampoco he visto que le interese la política internacional, con lo cual ese se debe creer que lo que dice Trump hay suficiente, no hace falta saber lo que pasa en Francia, ni en Groenlandia, ni en ningún sitio, ¿no? Pero la verdad es que al final tiene que ser un interés tuyo, ¿no? Pero dices, ¿dónde voy a buscar información o cómo me voy a curtir? En el deporte tenemos la suerte de que todo se transmite, todos los derechos están adjudicados, si tienes un poco de un canal de pago, pues puedes llegar a ellos, y sí, seguro que en algún momento caeré a verlos. Lo digo porque para opinar sobre lo que os voy a contar no necesitas saber de esquí ni de Juegos Olímpicos de Invierno ni nada, porque es noticia esta semana, acusan a los saltadores de esquí de inyectarse ácido hialurónico en el pene para generar ventajas
ventaja competitiva. Los estudios han determinado que a mayor superficie, más tiempo en el aire, hablamos del traje que llevan encima, y esto lo que hace es más distancia. A la hora de confeccionar el traje, por lo visto, te miden desde la zona noble hasta la parte de abajo para saber cuánto te tienen que hacer el traje. Con lo cual, con el ácido hialurónico lo que hacen es aumentar el pene, y eso hace que el traje en la zona de la parte de abajo sea más amplio, con lo cual tienes más, digamos, tiempo, ¿no? superficie de vuelo. Digo yo no me la jugaba, pero llegado a este punto ya tenemos... Hay ciertas cosas que creo que con las que no se deben jugar. Hay que llamar al VAR para ver. Es que es tremendo. O sea, quiero decir, al VAR entonces les están acusando de hacer trampas para tener un traje, digamos, con más que superficie. interroguen de a vuelo. sus parejas, es fundamental. Que interroguen a sus parejas, No, les pero- pregunten, ¿notas algo raro últimamente? Pero merece la pena arriesgarse. O sea, Hombre, ¿sabes qué pasa? Que por circunstancias que no vienen al caso, sí estoy escribiendo una novela en la que un personaje estudia o ve de qué manera puede aumentar su pene. sí. Y esa operación, bueno, ahora podríamos entrar en más detalles porque, claro, me tuve que documentar a fondo. No es saltador de esquí, no es ¿no? empírico. No es saltador de esquí. No es saltador de esquí, Vale. no. Es un exfutbolista, ojo. Vaya. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay un riesgo pequeño, pero cierto, de perder la capacidad de la potencia, vamos, Sí. la habilidad. El poder, sí. el poder Lo hemos entendido. Sí, ya estamos sí. a ¿qué horas son? Ya las Sí, 2 de la mañana. ya, sí, se puede. ¿Sabes qué? Pasa a las 12:30. Entonces ese suficiente. riesgo es pues complicado. Lo que ganas es muy poco. Yo creo que nos estamos comiendo un bulo. Bueno, ya lo has planteado como que hay un rumor y tal. Pero, Bueno, que lo están investigando sí. para es que, ¿esto qué es? ¿Doping? O sea, que no sé cómo... Es que hombre, es doping en varios ámbitos. Porque, la verdad que sí. Ramón, ¿qué te parece? Ahí te va la patata caliente, Ramón. No, después no tengo ni la imaginación, ni el ingenio, ni tampoco la capacidad de escribir sobre ficción. Soy un periodista, o sea, si ya me cuestan determinados temas, todavía más. Y entre otras cosas también porque yo siempre me habían fascinado las historias que ocurrían en la Villa Olímpica. Las villas olímpicas, Sí. siempre se ha dicho, había muchas relaciones, pues no sé, muchos encuentros, y eso me pareció siempre normal. Cuando De ahí la gente las camas de cartón se muchas escandalizaban, veces, o que del decía, juego. bueno, pues me acuerdo mucho de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pues a partir de allí toda la gente se ha convencido, porque lo han dicho los propios atletas, que entre ellos tienen relaciones. Pues eso sí que me pareció normal. O sea, no tuve que imaginarme nada, porque, bueno, tantos días metidos allí, pues las relaciones pues hacen que cada uno pues opte por lo que le convenga. Pero ahora esto es que no me lo llego a imaginar. O sea, pienso que debe ser un bulo, o debe ser una fake news. Bueno, Pero por si no sé acaso, exactamente qué, Hugo, no estén sé, escuchando, en casa no lo hagáis. No lo hagáis. por si acaso. Pero no saltéis con esquís tan lejos, esto es muy peligroso. Hubo un saltador de pértiga al que le chimpó el tamaño de su pene un récord, no sé si lo recordáis. Ah, sí. Bueno, por lo menos la acomodación del tema hizo que tirase le tocó, claro. Sí, o sea, sí. que a lo mejor los saltadores de pértiga tienen que hacer lo contrario para Sí, poder Creo que tampoco compensa recogerse, no sé yo. recogerse un poquito. Antes de terminar, por No, es petición que popular... Yo recuerdo también, perdona, ya que lo saca el tema tuyo. Sí, hombre, claro. Es decir, siempre nos quejábamos, los últimos informes que recibió en los Juegos Olímpicos fue curioso porque se preguntaban hacia dónde giraban las cámaras de televisión. Entonces, había una especial obsesión, se decía, por las saltadoras de altura, o sea, por haber cuerpos femeninos, todavía si esto era mucho feminismo, nunca se veía un récord de martillo, por ejemplo, un récord de peso, o sea, siempre buscando las figuras. Ahora igual habrá que mirar a otro sitio en lugar de mirar a la belleza o a las piernas. Es decir, no sé, ya pienso en un cámara que tiene que decir dónde va a mirar y dónde va a poner la cámara para retransmitir unos juegos, ¿no? Porque te están dando tantas pistas y tantas historias que ya me contarás. Es una butad si quieres, ¿no? Pero para En los saltos de esquí hay que mirar en la parte de abajo a ver cuánto cuelga el traje, Pero porque tiene ahí que te va a ver- dar información. Pero fíjate que tiene que ver mucho también con la élite, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? O sea, el deporte se está sofisticando tanto y hay deportes de élite en los que las diferencias son tan mínimas, sustancialmente mínimas. Los bañadores de los nadadores, que tienen que tener un pegado y tal y cual, que se rasuran, que los futbolistas que las camisetas para tal. O sea, al final puede ser cuestión de centímetros, de
milímetros. Tal cual, nunca mejor dicho. Digo el récord. Y me cuadra que haya gente tan disparatada como para poder hacer eso para ganarse una medalla. No sé. Prometo que esta mañana he recibido mensajes donde me pedían que te preguntase cómo está el tema de la tele, Ramón. La tele en casa y todo eso. Sí, claro. ¿Solucionado o no? Ha habido un desfile como de 5 técnicos. ¿En serio? Después de la llamada de atención. Sí, me siento hasta intimidado, con lo cual están viviendo ahí. De momento todo ha funcionado porque el router, la pantalla, todo, lo hemos revisado todo. Hasta entonces me el ha llamamiento, servido que hiciste ha funcionado, ¿no? Eso sirve además porque tienes que poner la casa en orden, ¿no? Porque cuando llaman al timbre y llama a alguien, pues claro, cuando él llama a uno, pero cuando llegan 5 uno detrás de otro, pues imagínate, ahora debo tener un centro como el de la NASA, o sea que muy agradecido a Movistar por haber puesto remedio sobre todo gracias a la intervención de mi santa esposa, que es la que cuida especialmente de esas cosas, porque soy muy lerdo, ¿no? Pero quiero decir que a nivel familiar, cuando me dices qué tal la semana y esas cosas, yo no quería sacar el tema a colación, pues sí, ha venido, como bien. Ya te digo, como hasta 5 técnicos y ahora tengo... Tienes la Liga Noruega ahora. No, tengo, o sea, una cosa que es para conectar diferentes aparatos, es decir, porque todos son de aquí y todos son de la familia, o sea, no hay ninguno que forme parte de ninguna colectividad que no sea la nuestra. Entonces ahí se supone o que es ella, o que soy yo, o que es mi hijo los que estamos conectados, no hay más. Entonces puedo enchufarme desde el ordenador, o verlo por televisión, o verlo hasta desde el cuarto, con lo cual estoy sumamente feliz, así que muchas gracias. Pues con tanto fútbol, ahora lo que puedes hacer con tanto fútbol ya en casa es bajar al bar, denunciarlos y ganarte 50 pavos. No fastidios. Alguien tiene que decir algo públicamente para que se lo solucionemos, porque esto parece que funciona. Estáis todos contentos, ¿no? Todo bien, pero en cuanto falle un electrodoméstico... Que yo pendiente del Carnaval de Cádiz, que acaba ya, ¿no? la semana que viene. Sí, Acaba, acabaron. Si empiezan ahora las semifinales. Vale. Así que, y si no habéis ido nunca a la calle, tenéis que ir. Cuando acaba el concurso, luego pasan todas las agrupaciones a la calle, las ilegales y el carrusel de coros. Así que si no habéis estado, os recomiendo que vayáis alguna vez en la vida, porque es una maravilla Cádiz y su carnaval. En fin, la semana que viene más, queridos. Abrazo. Un abrazo. Igualmente, chao. buenas noches. Buenas noches.